continuación vamos a tratar el tema hipertensión arterial, que se define como la elevación de la presión arterial en forma sostenida y permanente. Esta es una clasificación dependiendo de la presión sistólica y diastólica. Esto se maneja en cardiología, pero queremos que ustedes sepan que el paciente empieza a ser hipertenso a partir de los 140 de presión sistólica y los 90 de presión diastólica. Si no es prehipertenso, si no son estadios más elevados de la tensión arterial. Se clasifica en dos grandes grupos. La más frecuente, que es un 95%, se llama hipertensión arterial esencial o idiopática porque no se conoce la causa, y las otras son de causas conocidas, que es una larga lista que tratando estas causas el paciente deja de ser hipertenso. Principalmente son patologías renales como glomérulonefritis, enfermedad poliquística, en fin. Hay causas endocrinas como el síndrome de Cushing. Fíjense también que hormonas exógenas como los corticoides, por eso los tratamientos con corticoides o antiinflamatorios no esteroideos aumentan la presión arterial. Feocromocitoma, acromegalia, vamos a ir viendo cada una de estas en las unidades correspondientes. Este es un complejo cuadro fisiológico normal, representando la presión arterial que surge de multiplicar el gasto cardíaco por la resistencia periférica y cómo los distintos factores influyen en cada uno de estos dos componentes de la fórmula. Para que ustedes vean que la fisiopatogenia de la hipertensión arterial esencial es bastante compleja, hay factores genéticos que se suman a factores medioambientales que llevan a hipertensión. Estos factores genéticos están en estudio constante en distintos laboratorios del mundo. Se dividen en tres. Una es la hemostasis renal del sodio, cómo se elimina el sodio a nivel renal. Otra es una vasoconstricción funcional, que principalmente depende de los canales del calcio. Y otros proponen un defecto en la estructura del músculo lisovascular que lleva un grosor de la pared vascular. Estos dos aumentan la resistencia del vaso y estos dos aumentan el gasto cardíaco. Y esto produce hipertensión. Recuerden ustedes que son influencias genéticas sumadas a factores medioambientales. Los órganos más afectados en la hipertensión arterial son los vasos, consecuentemente los riñones, el corazón, el cerebro, los ojos. Entonces vamos a ir viendo un poco de cada uno. Respecto a los vasos que se dañan son arterias de gran calibre y de mediano calibre. Las arterias se hipertrofian, producen fibrosis de la pared, se tornan rígidas, después se dilatan y se elongan. Acuérdense la aorta, por ejemplo, que ustedes por orceína, con la coloración de orceína han visto que se tienen muy bien las fibras elásticas. Cuando estas fibras elásticas son reemplazadas por placas de ateroma que predispone a la hipertensión, se pierde su elasticidad. Entonces, la presión arterial también ejerce su efecto sobre esta pared del vaso, alterando la elasticidad de esas fibras. Las arteriolas ya lo hemos visto en la arterioloesclerosis. El corazón produce hipertrofia concéntrica, al igual que lo produciría una estenosis de la aorta, por ejemplo, porque estamos oponiendo al flujo de salida un obstáculo, en este caso el aumento de la presión arterial. Esto es un corte transversal del corazón, normalmente el ventrículo izquierdo es mucho más grueso, no se olvide que es un vaso de contracción, en cambio el ventrículo derecho es más delgado porque es un vaso de capacitancia que recibe todo el retorno venoso. Acá tenemos muy engrosada la pared del ventrículo izquierdo que supera 1,5 centímetros. Entonces a partir de 1,5 centímetros se empieza a considerar hipertrofia concéntrica de la pared libre del ventrículo izquierdo. El daño renal ya lo hemos visto en la arteriosclerosis. Produce nefroesclerosis benigna con arterioloesclerosis hialina. Estas arteriolas están en este riñón con nefroesclerosis benigna, que es de superficie finamente granular. Y estas arteriolas con arteriolesclerosis hiperplásica son las que dan el petequeo de pulgas en la nefroesclerosis maligna. Este paciente en general son más jóvenes, son
con crisis hipertensivas, o si no, pacientes mayores que tienen hipertensión arterial benigna y producen picos de hipertensión arterial, y en este caso se suman los dos: un riñón disminuido de tamaño con superficie finamente granular como esto, más el petequiado de pulgas. La hipertensión arterial produce daño cerebral, edema, microinfartos y petequiado. Aquí vemos el petequiado, aquí vemos la lesión, es muy pequeña, no confundir esto con un infarto cerebral grande o una hemorragia. Si bien son todos accidentes cerebrovasculares, la hipertensión produce un cuadro mucho más leve que tener un ACV por un trombo o una isquemia. Y el daño ocular, la retinopatía hipertensiva, donde se ven las arterias de la retina a veces ocluidas y se ven estos exudados que se describen como exudados algodonosos, y en casos graves puede haber hemorragias en la retina. Pero eso lo van a ver bien en oftalmología. A los pacientes hipertensos se les realiza un fondo de ojo y se describe la retinopatía hipertensiva en 4 grados. El grado más severo es el edema de papila. Como se ve acá, una papila edematosa sobreelevada, que es el sector donde ingresan los vasos sanguíneos. Esto es muy importante y a veces se pregunta en los exámenes. Las causas de muerte: un paciente con hipertensión arterial benigna desarrolla una insuficiencia cardíaca congestiva y esa suele ser su causa de muerte, o accidentes cerebrovasculares. En cambio, el paciente con hipertensión arterial maligna, como ya hemos mencionado muchas veces, el cuadro más complicado se produce en el riñón. Entonces hacen insuficiencia renal en el 90% de los casos, y en menor medida infartos o accidentes cerebrovasculares.